Buenos días. Buenos días a todos nuestros amigos que nos siguen a través de los 96.5 megahercios de la frecuencia modulada estéreo de RTP 96.5 FM, en las provincias de Santa Elena y Guayas 98.7 FM, en la provincia de El Oro. Muy buenos días también a quienes nos siguen a través del Real Audio, www.rtp.es, un solo clic, y ya saben, ¿no? Exceptando los dominios del Averno, que nos escuchen en todo el universo. Y muy buenos días a quienes nos siguen a través de las redes sociales, el canal de YouTube de RTP, donde estamos en vivo, el Facebook Live de RTP y el Facebook Live de su servidor Rodolfo Vaquerizo, que ya tiene teléfono. Estuve 3 semanas sin teléfono. Odio esta abominación, pero no se puede vivir en este mundo sin él. En el mundo actual no se puede vivir sin él. Bueno, la prensa conjunta, como diría el líder Tralala, dice, el Expreso dice que es 12 de noviembre, el Universo dice que es 12 de noviembre, no se han de haber puesto de acuerdo para mentir. Entonces digamos que hoy es miércoles 12 de noviembre, el domingo 16, hay que concurrir a las urnas. Y por favor, presentar a mi invitado, enfóquelo por favor, que está con nosotros el día de hoy, atendiéndonos con la gentileza y la deferencia que injustamente merecemos, de que lo llamaré mañana, 7:15, porque yo conozco a mi gente, el hombre estaba ya ready, así que listo. Y una sola cosa antes de empezar con el tema, que es obviamente las preguntas de la consulta. Ayer, en un lapsus, me olvidé de hacerles notar que ayer fue 11 de noviembre. Me van a decir, 11 de noviembre, pero si las Torres Gemelas fueron el 7 de noviembre. No. El 11 de noviembre de 1918 acabó, mediante un armisticio, que luego fue ratificado un tratado de paz el año siguiente, la guerra que le iba a poner fin a todas las guerras. La Primera Guerra Mundial, o la Gran Guerra, como fue conocida hasta que vino a otra, producto de la primera y producto de lo que firmaron en Versalles, que la dejó chiquita. Pero ayer fueron 82 y 25, 107 años de que terminó la Primera Guerra Mundial. Entre 20 y 30 millones de muertos. Casi nada, ¿no? Bien, el doctor Jaime Ortega está con nosotros. Jaime, muy buenos días. Y bueno, estamos de la ceja al ojo. El domingo es importante, hay la consulta, el referéndum en Ecuador y las elecciones presidenciales en Chile. Vámonos a Ecuador. Hay 4 preguntas. Las 4 preguntas recibieron el visto bueno de los señores de la Corte Constitucional. Seguramente ese día se les apareció la Virgen, estaban de buen humor, no sé. Comencemos con el análisis. Pregunta 1. No le voy a preguntar si es constitucional o no, porque ya la Corte dijo que sí. Pero, ¿cómo analiza usted una posible respuesta a esa pregunta? ¿Cuáles son los pros y los cons, los a favor y en contra de lo que pregunta el presidente de la República? En una de las propagandas de las personas que están por el no, creo que es Democracia Sí, que suele sacar un montón de votos, 0.3, 0.4, sale una persona ahí diciendo, ¿qué? ¿Otra constituyente cuando estamos en época de confrontación? ¿Y cuándo no hemos estado en época de confrontación aquí? ¿Cómo es su análisis? La primera pregunta, que habla de derogar el artículo, de reformar el artículo de la Constitución que prohíbe las bases y dejar solamente la última frase que dice Ecuador es una tierra de paz. Por favor. Bueno, aquí no se trata de condicionar o hipotecar o enajenar la soberanía. Se trata precisamente de ejercerla. La soberanía es un conjunto de arbitrios, facultades o potestades que tiene el Estado. El Estado. El Estado. El Estado. El Estado, a su vez, tiene normas que lo autolimitan, que lo regulan, que impide que alguien diga el Estado soy yo y en consecuencia actúe en una especie de dictadura o en definitiva sin dar cuenta al mandante. En el caso de las bases extranjeras, porque, perdón, ahí sí serían bases extranjeras, porque el Fall de Manta nunca fue una base americana, una base ecuatoriana donde operaban aviones americanos. Sí, al micrófono, por favor. El que sean americanas o de otra nacionalidad, digamos, de los Estados Unidos de América o de otras o de otros países, es circunstancial. Por ejemplo, Estados Unidos destaca por la inteligencia militar. Eso es lo que nosotros requerimos en este momento.
inteligencia que descubra, en definitiva, y lo voy a decir con lenguaje popular, cómo le entra el agua al coco. No se trata de cosecharlo. Nuestros militares están entrenados para enfrentar los desafíos. Nuestro armamento es de alguna manera suficiente para enfrentar a los de la delincuencia. Lo que no tenemos nosotros son mecanismos como drones inteligentes, armas inteligentes y eventualmente los 24/7, como se le llaman comúnmente, para patrullar las áreas recónditas de las que se vale, en definitiva, el crimen organizado para actuar. En este caso, concretamente en el del narcotráfico y en el de la minería, que es una situación que es conveniente también analizar porque va de la mano del narcotráfico. Dos actividades al margen de la ley que pueden llegar a convertir en inviable un Estado por la presión económica, material, conceptual que puedan ejercer sobre los pilares de ese Estado. Entonces, en este momento, precisamente en ejercicio y defensa de la soberanía, es necesario ejercer la soberanía para declinar, transigir o delegar algunos aspectos que la Constitución y la ley no han prohibido delegar. ¿Cuándo prohíbe delegar? Por ejemplo, la justicia. Indelegable. Indelegable. La administración de justicia es indelegable. No puede ser delegada. Hay otro concepto que a lo mejor sí vamos a hablar sobre que surge a partir también de la duda de si es conveniente el arbitraje internacional en asuntos que comprometen a la seguridad del Estado. A la seguridad del Estado. Más bien dicho, a la ley, a la Constitución, sinónimo de seguridad del Estado. Pero es esa disposición constitucional, que la Constitución es la ley madre, Hans Kelsen, esa Constitución básicamente, como la redactaron genios, ahí estaba Rousseau, no sé, Montesquieu no estaba porque él se hubiera muerto si le hablan de 5 poderes. Estaban todos los padres fundadores de Estados Unidos, estaba quien redactó la Carta Magna, etcétera, etcétera, etcétera. Todos ellos pusieron claramente que aquí en el Ecuador no hay arbitraje internacional. A ver, escucha, en este arbitraje internacional no se trata de normas constitucionales por ahora, ni se trata tampoco de irnos al fondo de la doctrina. Hace muchos años, tal vez 50, 60 años, en definitiva desde que existe el Código Civil, no puedo precisar si desde los orígenes, pero en todo caso desde que yo tengo uso de razón, la disposición de que... Los años 60, principios de los 60. Yo diría que toda la vida en el Código Civil se establece que hay objeto ilícito, algo que es más que nulo, objeto ilícito, en todo aquello que contraviene al ordenamiento legal. Entonces, usted puede pactar la jurisdicción arbitral, y en jurisdicción arbitral voy a decir una cosa en extremo, que nadie la está discutiendo. Ordenan el fusilamiento de un sujeto, de una persona. Entonces, eso en el Ecuador carecería de objeto lícito y en consecuencia tendría objeto ilícito y por tanto sería nulo. Entonces, usted dice, ¿cómo funciona eso en la actualidad? Hay en el COGEP una institución que tal vez no la tienen presente aquellos que están debatiendo públicamente sobre el tema y que se llama un capítulo entero denominado la homologación de sentencias, laudos y demás instrumentos extranjeros. Entonces, una sentencia... Perdón, para beneficio de la audiencia, explíquenos por favor qué es la homologación de un laudo, de un fallo, de una sentencia, exclusivamente de eso. Ya, como la palabra sugiere, es homologar,
hacer posible en el Ecuador algo que viene del extranjero. Aquí le llamamos homologación, en otros países le llaman el exequatur. Exequatur es una institución... Ya empezó a hablar en latín el señor. No, pero yo sé, es una locución latina, claro. Latina, pero así se llama en otros en países. todo el mundo. Aquí le Como llamamos... se dice en francés. Exacto. O tiene la acción pauliana o cualquier otro nombre que se inspira en la vieja Roma. En todo caso, cualquier persona que pretenda ejecutar en el Ecuador una sentencia extranjera tiene que someter esa sentencia a un mecanismo de homologación, entiéndase exequatur, o a un exequatur, entiéndase homologación, en virtud del cual usted no va donde cualquier juez, va al presidente de la Corte Nacional, hoy día nacional, yo sugiero que debe llamarse Corte Suprema, o sea, al máximo tribunal de la justicia ordinaria. Hoy día hay una dualidad, la justicia ordinaria y la constitucional, que tal vez... Y le está faltando la indígena. ¿Igual? La indígena, porque se mete en todo lo que ni siquiera tiene jurisdicción para meterse. Exactamente, sí, tiene razón. Y también habría que analizar esa situación con justicia y ponderación. Con justicia y ponderación. Sin extremismo. Sin extremismo. O sea, aplicando aquella expresión en la vida, hay que ponderar, que quiere decir de mucho, poco, y de poco, absolutamente nada. Entonces, el arbitraje es internacional, es una necesidad impuesta por aquella ley que es infranqueable, la oferta y la demanda. Usted tiene que ofrecer en situaciones iguales a las que está dispuesto a ofrecer el mismo producto, la competencia. Si usted quiere imponer la legislación ecuatoriana a un inglés o un americano, le dice, oye, al sur y al norte, cerquita tuyo, en la región, me lo dan más barato, con más seguridad y a lo mejor de mejor calidad. Entonces, en la vida no hay que perder objetividad. Oí en una entrevista, me parece ayer, un abogado joven, muy versado en estas cuestiones, decía, yo no rindo culto a ciertas expresiones románticas como la soberanía. La soberanía es una necesidad, hay que defenderla. Es uno de los atributos esenciales del Estado. Del Estado, pero precisamente en ejercicio de la soberanía hay que utilizarla como corresponde. Durante mucho tiempo, por ejemplo, para entender este concepto del ejercicio de los derechos, decían, los derechos del trabajador son intransigibles. Y el tiempo demostró, y hoy día es, oiga, precisamente los derechos del trabajador, cuando son irrenunciables, usted puede, solo el trabajador puede disponer de un derecho, y cuando transige, precisamente está disponiéndolo en los mismos términos que si lo cobrara, porque la transacción es un modo de extinguir las obligaciones equivalentes al pago, en donde cuando hay duda respecto del quantum, del monto de la obligación, surge esta figura milenaria. Que dirime un tercero. No, la transacción, ese es el arbitraje, esta es la transacción, usted negocia su derecho. ¿Y cuando no se ponen de acuerdo? Cuando no se ponen de acuerdo, entonces hay el pleito, pero precisamente entre el arbitraje... Y ese pleito puede ser motivo de un arbitraje de terceros. De tercero. Precisamente es una especie de disposición del derecho. Y por eso la ley dice, no es transacción la mera renuncia de un derecho que no se disputa. Entonces, cuando verdaderamente hay una disputa, las alternativas son el cuasicontrato de la litis contestación. Eso es un juicio. ¿Por qué un cuasicontrato? Porque usted está en su posición, yo en la mía, y es un tercero el que decide, y esa voluntad me obliga. Un casi contrato, la ley dice cuasicontrato.
La transacción es en virtud de la cual entre el blanco y el negro decidimos que es gris, porque estamos en duda. Y el otro es el arbitraje. Es en definitiva la potestad que le da la ley para que un tercero juzgue y no llega a ejecutar los juzgados. Ya la ejecución, la aprehensión forzosa, la ejecución forzosa, esa ya es prerrogativa del Pero el Estado. arbitraje no está en el cuestionario de preguntas, en mi opinión lo debieron poner. No está, sí estuvo. Muchas personas lo defienden desde mi punto de vista con demasiado fervor, cuando deberían hacer énfasis en los condicionamientos que deben existir para que opere. Y ese es de nuevo la palabra que es tal vez de difícil retención, se llama homologación, entiéndase exequatur, donde la ley dice, señor, aquí en el Ecuador las normas son con guitarra y no con violín. Claro, lo que pasa es que en el Ecuador, y ahí volvemos de nuevo al tema de las bases militares después de esto, en el Ecuador, que somos más sabidos, o sea, los romanos inventaron el derecho, ¿no? Los griegos, pese a todo su siglo de oro, que fue los siglos 4, 5, 4, 5, a ver, el quinto, el cuarto y el tercero antes de Cristo, inventaron prácticamente todo, menos el derecho. Tuvo que llegar Roma para inventar el derecho, ¿no? Y nosotros somos de la generación que nos dieron derecho romano. ¿No? Entonces, aquí en el Ecuador, nosotros somos mejores juristas que los famosos juristas de la época de Justiniano, del emperador, Ulpiano, Gallo, Maximiano y Papiniano. No, somos mejores. Copiamos el Código Civil de los chilenos, que a su vez se lo encargaron a Andrés Bello, que a su vez se inspiró en el Código de Bonaparte. Llegó aquí y como nosotros somos mejores pensadores, no lo copiamos bien. El Código del Trabajo, que es de 1938, un año antes de que Adolf comience la Segunda Guerra Mundial, se lo copiamos a los mexicanos y se lo copiamos encima mal. El Código Penal no sé a quién se lo copiamos. Sí, mire, aquí hay un fenómeno. Pero vivimos copiando y mal. Pero mire, porque hay un fenómeno. Y vamos al corte de la radio, nosotros seguimos en las redes sociales. ¿Sí? Hay un fenómeno que es necesario tener presente. Uh-huh. El colonialismo existió, existe y existirá. Nosotros tenemos que protegernos de la exagerada influencia del colonialismo. Oye, con todo respeto, cuidado, me malinterpretan, hasta el cristianismo fue una especie de colonialismo. Pero por supuesto. ¿Verdad? Entonces, lo que hay que hacer es tener mucha atención de qué es lo que se nos dice y de qué nomás absorbemos. Se dice, por ejemplo, que las redes sociales intoxican, que deberíamos volver a recurrir al libro. Y yo le digo, bueno, los que pueden, porque otros no tienen ni siquiera los medios económicos. No. Y yo he inventado, o se me ha ocurrido, debo haberla oído, pero en todo caso la voy a refrasear. El libro le da peso específico, lo posiciona terrenalmente sobre una tesis. Las redes sociales le dan alas. Usted puede volar a lo imaginario. Ahora, todo eso tiene un puerto común. Haciendo comparación con el cielo y el infierno, usted que es creyente, no se malito, acérquese al micrófono. Esas alas le permiten a la ley volar hacia arriba o hacia abajo. Hacia arriba o hacia abajo. Ese es el problema. Y lamentablemente, el difunto Humberto Eco reclamaba un par de años antes de morir a los grandes periódicos europeos que dedicaran 2 páginas diarias a refutar el cúmulo de estupideces que se escriben en las redes sociales. Matan a la gente sin que esté muerta, hablan de leyes que nadie ha aprobado, o sea, Pero también sucede en el libro, ¿no? Pasquines, hojas volantes, libros. Entonces, en definitiva, lo que tenemos que tener claro que todo eso va dirigido a los oídos y a la vista. Oído y la vista, que se procesan en el cerebro y condicionan la energía que se plasma en una actitud. Y por eso yo soy fanático cuando me toca hablar de este tema, o me gusta, para no hablar de fanático, me gusta diferenciar aquello que proviene de la aptitud, la capacidad que logra, no sé por qué medios, que el cerebro lo filtra y lo transmite a través de las actitudes con C. Sí, entonces, pero si no hay aptitud, ¿qué actitud transmite el cerebro?
No, no, ¿qué O sea, no, la ningún- actitud, o sea, no, claro. Eso Por eso es que uno es apto o no apto. eso nos lleva necesariamente al punto central que me anticipaste, sería esta conversación, que es qué va a ocurrir el sábado 16. El domingo 16. El domingo 16 de noviembre a propósito de la consulta. Yo digo, por favor, si tengo yo auditorio que quiera oír mi consejo, la respuesta debe ser un absoluto sí. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque A las 4 preguntas. sí, porque la ley, no se diga la Constitución, y en consecuencia digo, especialmente la Constitución, debe manifestar o ser la expresión de la voluntad objetiva, tangible del pueblo ecuatoriano, del mandante. Y en este caso, hasta el más necio tendrá que admitir que más allá de los porcentajes hay una frustración, sensación y deseo de cambio. Entonces no puede usted dejar reprimido esta sensación. Sin embargo, el mandatario, cuando convocó a esta consulta popular, interpretó ese sentimiento y en consecuencia ahora debe canalizar las preguntas, ampliar la acción de la Asamblea Nacional a los puntos verdaderamente sensibles y necesarios de cambios, transformaciones, llámese en reformas o enmiendas, que yo sugiero no incluyan una derogatoria total de la Constitución. Y vaticino, si derogan totalmente esta Constitución y emiten otra, nada más que por cambiar lo que ya se cambió, y cuando digo que ya se cambió, que se ha venido cambiando durante 20 constituciones, nos habremos dado el lujo de expedir la 21ª constitución destinada a que muera, porque no llenará las expectativas de todo este desacuerdo entre tirios y troyanos. Entonces, mi conclusión es que hoy día esos 400 y más artículos sean objeto de análisis prolijo. Son 444 más 20 y pico de transitorias la Constitución. Pero ¿sabe cuál es lo más grave? Una sola reforma contenida en 4 artículos merecería que nos den el premio Nobel si hubiera de la solución práctica de un problema. Los mecanismos de reforma, cambio y derogatoria de la Constitución. Ah, claro, es quitarles el blindaje absurdo. Exacto, lo que le llaman los candados constitucionales. Eso es un error mucho más grande que una catedral. No es posible convertir al Estado en un esclavo de los pensamientos anteriores. Yo no creo necesariamente que todo lo nuevo es mejor que lo pasado. Lo pasado ha pasado o ha sido objeto del filtro de la experiencia. Y del juicio de la historia. Y del juicio de la historia. Bueno, la serie sucesiva de actos sucedidos sucesivamente, en donde va dejando de nuevo la experiencia. Y la experiencia que tienen los viejos o tienen los jóvenes que tienen capacidad o actitud hacia la investigación, descubrirán lo que se llaman los denominadores comunes. Y esos denominadores comunes, más allá de las 3 preguntas adicionales a la de la consulta, esos denominadores comunes son los que tienen que ir a la Asamblea, enlistarlos y ser, voy a decirlo redundantemente, no es castellano, el cuestionario de preguntas, que es, no hay cuestionario de respuestas, no. El cuestionario, en definitiva, el orden del día de esa asamblea debe enlistar los temas que son más profundos, no digo más profundos, más amplios, más numerosos que los 3 adicionales a la pregunta de si queremos la asamblea. Sí queremos la asamblea, pero por favor, no deroguen la vieja Constitución, evoquen temas que deben
ser objeto de estudio. Y sin duda el tema de las bases militares. Por supuesto, los recursos para las campañas electorales. Ese es un tema importantísimo. Cierre esa llave y ¿sabe qué? Cambie. Y dejará de tener 16 candidatos a la presidencia de la República. Algo más. No les dé dinero. Deles pantalla. Dele micrófono. El CNE, por ejemplo, la publicidad, toda publicidad que hay ahorita aquí en la radio y en todas, por el sí o por el no, no solo que tiene que tener una autorización expresa del CNE con número y todo, sino que quien paga a la radio es el CNE. Vea, yo podría... O sea, el partido al principio, no, es que al principio les daban la plata. Eso es una barbaridad. No, pero si hay un caso célebre, fue un candidato que contrató toda la pauta con una radio del Oriente. Y después parece que se dio tragando al de la radio. Pero bueno. Mire, la solución, yo no quiero ver el pasado, yo quiero ver el futuro. Yo exigiría a las universidades y a todas las organizaciones gremiales que bajo amenaza o so pena de multas o de extinción por desnaturalizar su objeto social, tengan necesariamente que organizar mesas redondas o debates. Las universidades es imposible que no llamen a sus estudiantes a organizar seminarios. No le digo la Corte porque atentaría contra el concepto de su independencia, pero debatir los puntos, por ejemplo, ¿qué está opinando la Corte Suprema sobre el Consejo de la Judicatura? La Corte Nacional. Uno de los primeros cambios que tienen que haber en la Constitución, si es que hay una nueva y es aprobada por el pueblo, es que la Corte se vuelva a llamar Corte Suprema. Vamos a tratar de eso. Me traicionó el subconsciente. Yo soy enamorado de la frase Corte Suprema. Claro, es que... Comienzo diciendo, la Corte Suprema en el país tiene un carnet de presentación, una tarjeta de presentación, que es la jurisprudencia que consta en la más grande biblioteca jurídica que los abogados tenemos, los registros oficiales. Desde 1830 yo los tengo en mi despacho. ¿Todos? Sí, claro, toditititos. ¿Pero los digitalizó o los tiene en físico? No, los tengo en físicos porque además de ser útiles, aunque más molestoso de leerlo... No, para mí es mejor leer en papel que en la pantalla. Le cuento, además, y se lo digo con sinceridad, embellecen las paredes. El que no lo quiere leer. Este señor es malo, no hay nada que hacer. No. ¿Qué insinúa? Que aparte de embellecer las paredes tiene poca utilidad práctica. No, todo lo contrario. No, yo sé, pues si lo que está en el registro oficial, lo que no está en el registro oficial no obliga, por si acaso. Sí, además usted los conoce. Se ven muy bonitos cuando están bien empastados. Claro. Ahora, que leer un registro oficial de 1850 puede darle gripe. Mire, claro, por eso es que, mire, usted vaya, yo alguna vez mandé unos libros a regalar al municipio y recibieron el 40, 50% y el resto me dijeron, estos libros ya son peligrosos, pueden producir ni sé qué cosa en el pulmón. Exactamente lo mismo me pasó en la planta cuando los mandé a regalar a la Corte Superior de Guayaquil, dijeron, no señor, eso es peligroso. Y los colegios no lo quieren recibir. Los colegios además hacen una evaluación. No, ya eso más fácil lo encuentran en internet. Entonces, sí discriminan qué libros reciben o no. No puedo dar nombres, pero yo conozco muchos profesionales cuyos herederos han querido disponer de las bibliotecas de sus padres, abuelos. Sí, pero no muchos se los quieren recibir. No, es que ya estamos en otro mundo y a ver, yo tengo mis dudas sobre que un libro viejo pueda causar una enfermedad en el pulmón. A mí me lo va a tener que explicar un médico. Me da una excelente idea para una entrevista. Bueno, yo le voy a contar una experiencia que yo tuve. Yo tengo libros bien viejos, yo debería estar muerto. Yo le voy a contar. Yo una vez viajé a Estados Unidos y llevé un libro bastante ancho, que son como 12 tomos, pues yo llevé un libro que lo iba estudiando en el avión por las clases. O sea, uno de los 12 tomos. Uno de los 12 tomos. ¿Y? El libro era muy viejo y entre sus páginas, mi papá tenía la costumbre de echarle DDT, que es como talco, Johnson, y el libro usted lo leía y respiraba DDT. Cuando pasé migración, yo llevaba mi maletín y en el libro en el maletín llevaba el pasaporte y el libro.
Abrió el maletín. Abrí el maletín para sacar el pasaporte y me dice, ¿ese libro qué es? Bueno, estoy preparando, lo traje para preparar una clase. Ah, sí, ¿usted es profesor? Sí, entonces le conté. Entonces, déjeme ver el libro. Salió un polvo blanco. Me pasé 4 horas en el cuartito hasta que di certificado. Es que jefe, disculpe, pero que en estos tiempos un polvo blanco, lo que uno piensa es que es algo parecido al clorhidrato de cocaína. Y dijeron ahora los profesores universitarios trafican droga. Pero bueno, volviendo a nuestro tema. Entonces, en la primera pregunta, en vez de ceder soberanía, estamos ejerciéndola, haciendo un acto soberano, es decir, vean, señores XYZ, nosotros no tenemos la capacidad para pelear contra los carteles de la droga, los Brava, que tienen varias veces más dinero que todo el presupuesto del Ecuador de varios años juntos, así que necesitamos ayuda, venga a ayudarnos. Ayuda, escúcheme, cualitativa. Sí. No cuantitativa. No necesitamos 25 Trooper, 25 Willys, 25, ya ni sé qué marcas nomás. No, necesitamos la cualitativa. Los drones. Sí. Hay drones. Para comenzar, hay drones que valen 20 millones de dólares cada uno. Y hay drones que valen $80, sí, los que usan nuestros nietos para jugar. Por favor, se la necesita cualitativa, con inteligencia. Alguien en la misma entrevista que oí ayer, no me acuerdo exactamente quién era el entrevistado, decía, a los más grandes traficantes, no eran a los más grandes, omitió el nombre, pero dijo, el más grande traficante de drogas en Colombia fue identificado a través de la inteligencia artificial desde Estados Unidos. Le reportaron con las coordenadas exactas donde estaba en un altillo y lo sacaron. Le cuento que RTP Noticias acaba de informar y está informando que Petro ordenó que se cese todo intercambio de inteligencia con Estados Unidos. Cuando el hombre, pues parece que, así como López Obrador parecía en las mañaneras que había estado bebiendo desde temprano porque hablaba raro, bueno, pues Gustavo Petro ordena suspender intercambio de inteligencia con Estados Unidos por bombardeo a supuestas narcolanchas. ¿Verdad? Bueno, ese problema del señor Petro. A ver, mire usted, no sé detalles de esas noticias, pero el mismo Estados Unidos está rodeándose de razones, no sé en qué va a terminar, pero no ha entrado a territorio venezolano. Todavía no. Todavía. Que sepamos. Que sepamos. Ahora viene, si el presidente Trump me llamara, que por supuesto tendrá 500.000 opciones más importantes, yo le digo, el concepto de jurisdicción es la potestad pública de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado. Yeah. Entonces yo le digo, si él tiene un fallo contra cualquier narcotráfico más allá de su condición social, económica, política o de representación, y lo tiene que ejecutar en Estados Unidos, es soberana. Si lo quiere ejecutar en el Ecuador, Colombia, Venezuela, no, si puede de nuevo a través del exequatur. Ya, se llama, pero tiene que homologar. Sin eso no puede. Bueno, no se puede saltar ese paso. Exactamente. Entonces, no es que no se puede. Simplemente hay que hacerlo. Ahora. Hay que hacerlo bien. Pero de nuevo, allí vamos ahora a qué pasa cuando un juez, por cualquier razón, por enamorado de la soberanía del Estado al que se pertenece, niega justicia, prevarica. Y entonces no es verdad que los jueces pueden hacer lo que les da la regalada gana. Bueno, hay unos que sí pueden. Los 9 mamarrachos de la Corte Constitucional. Yo tendría que hablarle de esto un poquito más detalle. No estoy de acuerdo en que ellos hayan actuado necesariamente mal. No, yo lo que le reclamo, vea, autor. Pero termino diciéndole una cosa, que sí han habido aquí presidentes que se jactaban, así como uno dijo que el Estado era yo y que él era el jefe supremo del Estado, dijo otro dijo que yo hago lo que me da la regalada gana. Sí, claro. Esas son cuestiones que no deben ocurrir. Entonces, creo que lo interrumpí. No, yo lo estaba interrumpiendo. Se hablaba de que los jueces prevarican, ya. Resulta que los 9 magistrados de la Corte Constitucional del Ecuador, que es una aberración jurídica y constitucional. A ver, el artículo 1 de la Constitución, entre otras cosas, dice que la soberanía emana y radica en el pueblo, ¿no es cierto? Sí. Ya.
ancien régime de Dios, algo es del pueblo. Entonces, dígame usted, ¿por qué no la Corte hizo lo mismo de ponderar artículos confrontados? Cuando fue el tema del matrimonio igualitario, la Constitución del Ecuador dice claramente que el matrimonio es un contrato civil entre un hombre y una mujer. La Corte también lee que la Constitución dice que todos los ecuatorianos, sin distinción de sexo, raza, religión, etcétera, filiación política, color de la piel, etcétera, ¿ya?, toditos tenemos exactamente los mismos derechos, porque somos iguales ante la ley. Como habían dos disposiciones constitucionales enfrentadas, la Corte ponderó y 5-4 dijo, no, sí, vamos a darle más valor o preeminencia o prelación al de acá. Pero cuando se trata de negarle leyes al Ejecutivo para pelear una guerra, porque lo que estamos es en una guerra, porque la cantidad de... A ver, Ecuador, este tema con los EDO le ha costado al Ecuador más muertos que todas las guerras juntas en las que está Ecuador. Sumen los últimos años y van a ver. Ya. Ahí no ponderan, ahí dicen de frente, esto es inconstitucional. Habiendo artículos constitucionales que podrían ponderar para ver cuál tiene prelación, pero sin ponderar, o al menos en el fallo no dicen que ponderaron, declaran inconstitucionales. Yo le reclamo eso a la Corte, que no actúe igual. O sea, si usted ponderó una o dos veces, ¿por qué no pondera siempre cuando hay contradicción? A ver, yo debo decirle lo siguiente. Analizar puntualmente la casuística, no sé si tenemos tiempo. Hasta las 10:50. Puedo incursionar en casuística. A ver, incursiones, ya estamos al aire. Les cuento, el doctor Ortega va a incursionar, para los amigos de la radio, va a incursionar en casuística, porque en el Corte yo le hablaba del problema que la Corte Constitucional, que pese a que la soberanía radica en el pueblo, se arroga, por ejemplo, la facultad de decidir qué se le puede ni siquiera hacer, preguntar al pueblo. No, esta pregunta no se le puede hacer al pueblo. Perdón, pero si la soberanía emana del pueblo, ¿quién le puede prohibir algo al pueblo? Peor 9 individuos a los que no los eligió nadie. A ver, el objeto de una Corte Constitucional, sea autónoma, llamada Corte Constitucional, o llamada parte de otro organismo colegial, que es en la que yo creo. La Corte Suprema. Llamada Corte Suprema, que tenga 11 salas, civil, penal, laboral, administrativa, tributaria, más una constitucional. Estoy de acuerdo con usted. Sería lo ideal. Así es. Pero hoy día tenemos lo que tenemos, que es la Corte Constitucional, que más allá de la casuística, de nuevo, para beneficio de la audiencia, ¿qué es la casuística? Casos concretos como el matrimonio igualitario y otros ejemplos más que los vamos a tratar. El problema estriba en que, siendo la Corte Constitucional o una sala de la Corte Suprema la llamada a interpretar la Constitución, es imposible suponer que a título de interpretación contente a los terios que sostienen blanco y a los troyanos que sostengan negro, o viceversa. Van a haber fórmulas que van a incomodar a los unos o a los otros. Entonces, ¿cuál es para mí la solución? Si la ley es la manifestación de la voluntad soberana del pueblo, manifestada en la forma prescrita por la Constitución, que manda, permite o prohíbe, yo le pregunto, ¿pueden los más altos intereses de un individuo, de un conglomerado humano, de la sociedad o del Estado, estar sometidos a la decisión de 9 personas? En mi concepto, de lo que yo recuerdo, salvo a lo mejor alguna u otra excepción, de primer orden, valía y capacidad moral y en general, aptitudinal. Entonces, yo no creo que estas personas si se equivocaron, se hayan equivocado en mala fe. Han ponderado 9 personas, y lo más grave, que no los 9, sino que con el voto de 6, entonces interpretan, ni siquiera con evocación regional, en función de las 24 provincias o las 4 regiones que tiene el país con Galápagos. Entonces, para mí es una situación que debe variar. Ahora, yo voy más allá de cómo la quieren hacer variar en la opinión pública, como la he captado yo. Que la conviertan en una más
de las salas de la Corte Suprema, yo creo que allí se quedan cortos. Yo creo que la interpretación constitucional debe ser sustanciada por una de las salas de la Corte Suprema, pleno de la Corte. Pero resuelta por el pleno de la Corte. ¿Por qué? Porque el derecho es multidisciplinario. ¿Y cómo explico yo este concepto de la multidisciplina o el concepto multidisciplinario? Cuando hay más de una disciplina metida en la olla. Señor, cuando mañana, Dios no quiera, bueno, sé que ya no está entre nosotros, su padre está grave, usted quiere una junta de médicos y ahí tiene al urólogo, el cardiólogo, etcétera, y si puede, yo no sé a dónde más, y con todo respeto, hasta lo encomienda a los santos. Usted quiere todas las posibilidades para tener éxito, claro. En definitiva. Porque lo más importante para mí sería salvar la vida de su padre por las razones que usted la quiera, porque la estructura familiar, etcétera, etcétera. En el caso, la Constitución es la columna vertebral. Oiga, y entonces ahora es más apropiado el ejemplo. Usted y yo mañana se nos fractura la columna vertebral. No solo eso, sino que no vamos a diseccionar nosotros o discriminar la ideología del médico que lo va a hacer caminar. Tráigame ruso, chino. Parafraseando a Xi Jinping, perdón, a Deng Xiaoping, no importa el color del gato con tal de que case ratones. Cuando le reclamaron que cómo está abriendo la República Popular China, que es el Partido Comunista, al capitalismo, y le contestó, oye, no importa el color del gato. Oye, y qué bestialidad, qué cantidad de ratones, porque el que moderniza China es Deng Xiaoping. Oiga, esto es como quien dice, usted está en su casa durmiendo, esto a propósito de las bases extranjeras, está en su casa durmiendo, y usted está por alguna razón enemistado con su vecino, pero el vecino está que lo llama y le manda mensajes que le dice por una de las ventanas se te está metiendo un ladrón o algo, una amenaza grave. Usted no va a discriminar de dónde le llega el mensaje, le va a llamar cuál de las ventanas para salir corriendo o para darle bala. Entonces, esta cuestión de que usted se ve una lucha contra el imperialismo y que por qué esto y el otro y por qué no chino y por qué no israelita, vengan lo que quieran. A ayudar, siempre y cuando vengan a ayudar, no a joder. Y acrediten el cóncavo y convexo que establezca en definitiva la unidad o el propósito que el Ecuador no es que necesita, requiere a gritos. La amenaza del crimen organizado, la minería ilegal y el tráfico de personas. Los tres grandes, y la extorsión. Y la madre de toda esta situación que es la cuestión esta de drogas, estupefacientes, etcétera, etcétera. Esto de aquí, por favor, que me oigan los que quieren oírme, quiero decir, no puedo decir los que tienen oído. Amenaza severamente la viabilidad del Estado. Todavía no se le ha ocurrido a algún mal santiguado invadirnos. Por favor, tenemos nosotros que recobrar allí sí la soberanía, con independencia de los medios legales, prácticos, como ya ha ocurrido, porque además que no es que estamos hablando de una cuestión hipotética que no tiene precedentes, ya hubo pues más bases aquí en Salinas. Entre 1942 y 1946. Salinas es, en definitiva, lo que el Perdón, la pista del aeropuerto General Ulpiano Páez de Salinas, ¿quién cree que la hizo? El Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos, porque Salinas, si era una base americana, tenía extraterritorialidad. Y Baltra, tuvimos dos bases americanas, porque el Fort de Manta nunca fue base americana. Oiga, Rodolfo, yo no quisiera dejar de tratar un tema que lo estaba estudiando anoche. Ya, pero terminemos las preguntas. Sí. Ya, de las bases militares ya quedó claro. Las otras son de perogrullo. ¿No? Vamos con la más fácil. ¿Quiere el pueblo una nueva constitución? Que se conforme una asamblea constituyente de acuerdo a anexos, estatutos, reglamentos, etcétera, para cambiar o reformar la constitución necesariamente actual? No le puede dar la espalda a un
Yo no lo puedo cuantificar porque no tengo elementos para medir el grado de aceptación o no, el porcentaje de sentimiento positivo o negativo. Pero ¿qué hay? Hay. Y entonces ese sentimiento tiene que ser atendido. Con un argumento adicional, que una vez que la Asamblea se reúna y ponga el proyecto fruto de su esfuerzo a consideración de quien tenga que hacerlo, al que no puede evitar es precisamente al pueblo. Porque tiene que haber un referéndum aprobatorio. Exactamente, es como quien dice en términos de protocolo, se llama, te invito, respondé s'il vous plaît. Tú me avisas si quieres, si no quieres no vienes. RSVP. Responder s'il vous plaît. Entonces, es un arbitrio que está sujeto a los efectos del responder s'il vous plaît. Perfecto, entonces ya la 1 y la 4, nos quedan la 2 y la 3. La una habla de la eliminación del fondo, no del que dan para la elección, sino del fondo que supuestamente hay que usarlo para hacer escuelas de cuadros. Mire, aquí nadie ha hecho escuelas ni de cuadros, ni de marco de ventana, ni de puerta. ¿Qué opina de eso? Eso es un subsidio. Y el subsidio, claro, así que me lo eliminaron del diésel, elimínelo. Yo no tengo que subsidiar al político. Lo que sí tengo que darle al político es medios. Y no es que le voy a preguntar si quiere, tiene que estar. Y no estoy inventando el agua tibia. Que ya está inventado. Ya está inventado, porque el tribunal... La ley se me acaba de ir el nombre. Perdón. La ley. La ley de... El Código de la Democracia. El Código de la Democracia. Exige eso, pero yo les exijo tantas cuantas universidades existan, que tienen que convocar a eso de manera individual o colectiva todas. Entonces yo multo a la que no forma parte. Y las sedes sociales, para que no haya favoritismo, para que nadie juegue de local, se la alterna, eso se lo dejo al reglamento. Pero las universidades tienen que estar presentes en las 24 provincias del país, en todas las universidades donde existan. Y entonces, claro, como tengo que clasificar, voy no por cantones, voy por provincias. Yo me entiendo con las provincias y ahí tengo yo una tesis que va a faltar tiempo, pero yo le ruego que invita esto de aquí. Le mandé un folletito, pero todavía no es completo. Yo no creo en la actual división territorial. Yo no creo... ¿Está obsoleta? Yo no creo más que en las 24 provincias. Creo en los 250 cantones. No, 220 y pico. 250 y pico. No, 220 y pico, no son 250. Bueno, los cantones, sí. Me rebaja 10%. Sí. Ok, cantones. Yo en eso los conservo, pero ellos me reportan al Consejo Provincial. Entonces la estructura es en el Ejecutivo, ¿no? Presidente, Consejo Provincial. Presidente electo por el pueblo. El pueblo. Consejo Provincial electos por el pueblo. Ahora el Consejo Provincial, antes usted elegía prefecto y consejeros provinciales, ahora el Consejo Provincial lo forman los alcaldes de cada cantón de cada provincia. ¿Cuál tesis le gusta más? Esa actual. Y a los consejos cantonales le quito la autonomía económica, porque creo que la relación entre el Estado y lo que llamamos los GATS. Exacto, los GATS debe ser a través del Consejo Provincial. Y el Consejo Provincial es el que elige, no el que elige, o el que organiza la elección de los alcaldes, pero los alcaldes están sometidos al Consejo Provincial en el término que el sometimiento no implique sumisión, sino coordinación. Yo no creo en la autonomía económica de los consejos cantonales porque produce diferencias. Ay, Dios mío. Produce otra cosa también. No lo sé. Produce plata. Produce plata, pero mire, de entrada, lo que es, porque está tabulado, tengo los datos, duplicidad de la burocracia, duplicidad logística, postergación de proyectos. Yo le digo, hoy día casi que competimos de potencia a potencia San Borondón y Guayaquil.
Entonces yo le digo, y tenemos un consejo provincial que seguramente no le gusta ir a Naranjal, pues, o no le gusta ir a Milagro, y ya no tiene. Entonces, cuando existen otras ubicaciones, otros sectores, por ejemplo, playas pudiera haber sido con mayor o menor belleza, accesibilidad. De entrada Que está más San Borondón, cerca claro, yo le digo, usted del puente al Parque de la Paz hace 14 kilómetros, de regreso 28. Si usted llega al kilómetro 16 que está el Congreso, el control, el peaje, y le suma 28, estaría ya en el kilómetro 44. A ver, estaría en progreso. Si al 16 le suma 35, que son 51, está en progreso. Está en progreso. Y de ahí coge a la izquierda y se va para playa. Nada más que 15 kilómetros de playa a playa. Entonces, 15 kilómetros para que las personas magnifiquen la distancia es del puente a Parque de la Paz. Bueno, todos hemos ido a playa. Cuando yo llegamos a Progreso ya nos comenzamos a poner Copperton, yo no sé qué cosa para la insolación, etcétera, etcétera. Entonces era el desfogue natural, desfogue natural. Entonces, hoy día, sin embargo, con el respeto de toditos los alcaldes, y hay algunos magníficos y otros que creo que el pueblo se equivocó, es una especie de reverbero de políticos. Y hemos tenido muy malos productos germinados en los consejos cantonales, en definitiva, potencializando, no sé, no quiero decir el engaño, utilizando la capacidad de convocatoria que tuvo Guayaquil como cantón. Entonces yo digo, no, yo pongo en mismo nivel a todos los cantones reportando a sus respectivos consejos provinciales, y ahora sí vamos a analizar con profundidad quién debe ser el prefecto provincial de cada provincia. Entonces el presidente de la República en el gabinete podrá reunirse con los 20 o con un gabinete especial o con un representante por zonas que están muy bien definidas, costa, sierra, oriente y la insular. Si la Constitución actual ha sido violada por omisión, pues la Constitución mandó a crear los distritos, pues. El nuestro era Galápagos, Santa Elena, Guayas, sin Guayaquil. Guayaquil quitó el distrito metropolitano. Galápagos, Santa Elena, Guayas, Los Ríos y Bolívar. ¿Sabe cuántos distritos se formaron? Ninguno. ¿Sabe por qué? Porque ninguna provincia se quiso aliar con otra, y Manabí, para variar, que siempre es distinta, dijo, sí, bueno, me encanta la idea, pero yo soy un distrito, yo solo. Obviamente esa no era la idea, pero eso, a ver, ¿y por qué la Corte Constitucional no ha abierto el pico ahí? Si es una violación de un mandato constitucional, debimos haber creado las regiones, le dio un plazo. La Constitución se aprobó el 2008, la primera asamblea después de la Constitución, de la constituyente, que yo no fui parte. Yo fui parte de la primera asamblea, la del 2009. Nunca nadie tocó el tema. Rodolfo, ni hasta ahora nadie toca el tema. Yo estoy totalmente de acuerdo con usted. Mentalmente estoy calculando el tiempo. Yo no tengo apuro, pero no quiero irme sin decirle otra cosa. Dígame, le tenemos 15 minutos. Todo el mundo se queja de la administración de justicia. Nadie duda que el Consejo Provincial, el Consejo Nacional de la Judicatura, sí, y el Consejo de Participación Ciudadana deben desaparecer. A ver, usted dice, nadie, para beneficio de los amigos de la radio, ¿qué es lo que decía? Nadie duda que el Consejo de Participación Ciudadana debe desaparecer. Eso debe pasar a la Asamblea, y la Asamblea debe reconocer, como se hace en todo el mundo, dos cámaras, la Cámara Baja y la Alta, ninguna debe tener una reforma constitucional. Sí, claro, y una reforma constitucional. O una parte de la nueva Constitución. Primera cosa, usted y yo estamos de acuerdo que la Corte Suprema debe revivir. La tercera cosa es que el Consejo de la Judicatura debe ser el Departamento de Recursos Humanos de la Corte Suprema. Nada más. Nada más. No ahora viene lo que nadie ha sugerido, y ¿qué? yo le cuento. A ver. Yo tengo experiencia desde el año 76 de todos los días ir al Poder Judicial y a la Fiscalía
Ahora a veces ya me quedo en el auto y alguien sube y baja con los escritos y etcétera, etcétera. No, simplemente por comodidad. Yo le digo, la fiscalía está mal concebida. La fiscalía tiene poderes limitados para la investigación. Yo creo que debería tener más amplios, como lo sugería el presidente Noboa y los declaró inconstitucionales. Lo que sabemos. Pero escúcheme, ahí no queda. Tiene poderes limitados, yo los ampliaría un poco más. Pero siempre limitados. Usted Siempre. le amplía el tamaño del límite, pero siempre limitados. Segundo, la fiscalía tiene en cambio poderes decisorios ilimitados, no varios, uno. Y ustedes dicen, ¿cuál es el uno? Que si usted no convence al fiscal de que hay delito, puede haber delito y él archiva la causa. Bueno, entonces le digo... le copiamos por Estados Unidos, allí es así. Bueno, pero es que en Estados Unidos... Sí, claro, es que no se... a ver, yo copiamos cosas que no podemos aplicar Rodolfo, nosotros. Cuidado, yo le quiero decir a las personas que me escuchan, yo puedo copiar muchísimas cosas de Estados Unidos, y otras no, de Francia, de Inglaterra, etcétera, etcétera. Pero lo primero que tengo que advertir es que aquí no estamos capacitados para jugar con los mismos arbitrios ni instrumentos. Yo le digo, aquí se habla de la oralidad y todo el mundo se llena la boca de la oralidad. Usted ha visto las grabaciones o los instrumentos con que graban las audiencias. No. Ni siquiera es un celular que a lo mejor es 11, 12, 13, 14. Ese es el 678. ¿No, verdad? Ya. Ni siquiera, Colombia vino a América. Por favor, a veces se agastan las pilas o le dicen, señora... Perdón, pero si no hay cómo grabar es una barbaridad. Pero no es que si hay cómo grabar. Pero si lo graban mal, por la razón que sea, es una barbaridad. ¿Y dónde está la barbaridad? Que cuando yo tengo que decir, ¿qué es que dijo el tirio contra el troyano? Tráigame un audífono porque no le oigo, o se gastó las pilas. Oiga, yo tengo providencias que dicen, proporcione el papel. Entonces, cuando él tiene que oír la grabación, lo único que falta es que me diga proporcione la pila. Entonces, por favor, no, mire, no es que el mecanismo es malo. Lo que pasa es que nosotros queremos jugar a ciudadanos del primer mundo y no estamos dispuestos, y peor, ni tenemos la capacidad ni tenemos la capacidad. Entonces, al fiscal, mire, yo sé que no sé cuántos juicios voy a perder mañana por lo que lo voy a decir. Reduciría su número. Hay más fiscales que jueces. Primero. Segundo, vaya, pregunte cuántos edificios hay en Guayaquil para la fiscalía. Varios. Entonces ya parece centro comercial. No quiero insinuar nada. No, centro comercial. Cuando usted va a la fiscalía, es como usted... Yo he ido. Usted va porque tiene que ir, no es que la tiene que tener en la esquina. ¿No? Entonces no tiene por qué tener uno en 9 de octubre y Mascote, otro en Víctor Manuel Rendón y General Córdoba y otro en ni sé dónde, en la Valdivia, otro con lo que tiene. Por favor, eso debe ser un organismo estructurado. Hay una expresión, no se necesitan ser muchos, sino machos, que es sinónimo de machos, capaces. Exacto, capaces, ¿no? Empoderados de su función, que trabajen en armonía con la policía. Oiga, a mí un fiscal que seguramente me está oyendo, me dice, doctor, ¿y usted cree que yo le voy a leer este escrito de 20 páginas? Bueno, yo le digo, yo creía que sí. Sí, yo también. No. Vamos al grano. Créame, eso no le pasa en la corte, porque en definitiva, además, todo lo que hace el fiscal no es parte del proceso. Todo lo que hace el fiscal es objeto de extractar el sumum de lo que hace el fiscal y se lo llevan a un juez. Entonces yo le digo, en este país, por Dios, reduzcan el costo de la fiscalía en machos de aptitud y capacidad, y no en número. Capacítelos bien para que sean capaces de sustentar una acusación en los términos que no signifique dependencia del juez. La misma ley dice, el juez no puede delegar la administración de justicia. Y cuando yo lo mato a usted públicamente
Y hoy día que todo el mundo está oyendo que lo estoy matando y filmando, porque hoy día resulta que el fiscal dice, yo no estoy de acuerdo. Entonces, no, eso yo... Y no, ahí se acabó. Ahí se acabó. La fiscalía es una institución que de entrada está mal. De nuevo. Segundo, hay que me oigan los encargados del presupuesto, etcétera, etcétera. Hay dos instituciones nobles en su conceptuación: la Defensoría del Pueblo y la Defensoría Pública. Sí. Fusiónelas. Eso debe ser algo que tenga un nombre sugestivo. Había en el Código de Procedimiento Civil del año 78 una institución que se llamaba el Amparo de Pobreza. Entonces, es definitiva un escenario, ¿verdad, no?, donde usted vaya, como va al Hospital Luis Bernaza. El año 78 era el gobierno militar todavía. Sí, claro. No, el que existió antes del COGEP, en definitiva. Pero ya existía en el 78. Como oiga, que era maravilloso. Pero ya no está. Ya no, porque ahí eran 60 juicios, yo los he contado un poquito más en el índice, ahora son solo 7 juicios en el COGEP, el sistema de las audiencias. Bueno, allí estamos. Allí pasó lo que no debe pasarlo con la Constitución. No la derogue y borre y va de nuevo. Por favor, reforme lo que debía reformar. Por ejemplo, ahí se comieron el amparo de pobreza. Y hoy día yo creo que la Defensoría del Pueblo y la Defensoría Pública, la Defensoría del Pueblo que utiliza la planta baja del edificio más importante de Guayaquil. Yo sí he ido a la Defensoría del Pueblo. Hay gente de primera, pero en cambio son pocos y las necesidades son muchas. Es el mismo fenómeno que pasa eventualmente, no conozco, lo digo por simple comparación, con el Seguro Social, que a lo mejor hay más enfermos que camas. Entonces en la Defensoría... Por absoluta seguridad. Bueno, no lo sé, pero en la Defensoría del Pueblo sí le puedo afirmar que sí. Y si no, lo invito a quien deba responder sobre las cárceles y su sobrepoblación. ¿Cuántos de los presos, con razón o sin razón, están allí y no tienen quien los defienda? Entonces, yo pediría un inventario a la Defensoría del Pueblo y a la Defensoría Pública para ver cómo las fusiono. Porque la Defensoría Pública está con... Oye, a mí me vendieron una soda gaseosa, para no decir marcas, sin broma. Puede decir lo que quiera, que no se preocupe. Una gaseosa, y no tiene gas. Eso va a la Defensoría... Claro, del pueblo. Del pueblo. La Defensoría Pública es para defender lo que le falta un adjetivo. La Defensoría del Pueblo o la encargada del amparo de pobreza. Imagínense que vaya yo a la Defensoría del Pueblo a decirle me quiero divorciar y me dice, bueno, y doctor, y la vamos a divorciar y después viene la disolución de la sociedad. ¿Y cuál es su patrimonio? Y yo les diga, por ejemplo, $500,000, $1 millón, $2 millones. ¿Y usted qué carajo hace aquí? ¿Sos ratón? ¿Qué haces vos aquí? Claro, ¿qué hace aquí? Anda, contrata un abogado. Exacto. En cambio, yo sí le digo, yo tengo cualquier cantidad de personas que tienen 2, 3, no les digo 5, de esos no me han llegado, 2 o 3 años, y es hijo huérfano de una madre viuda que vive la jubilación, que el seguro está atrás. Bueno, el seguro no se atrasa en la jubilación, les pongo un ejemplo. El problema es las prestaciones médicas, porque eso se convirtió en una cosa rara. No es cosa rara, es lo más sencillo y heroico que propone el presidente de la República. No, correcto. Él no está queriendo privatizar. Pero por favor, eso es lo más mal agradecido de los detractores. Además que, perdóneme, déjeme terminar esta idea. Permítame. Bismarck, que fue el que inventó el Seguro Social, no lo inventó para curar a nadie. No, yo sí creo que aquí necesitas curarlo y darles cristiana por... Claro, eso, que haga el Estado. Y no es que están nacionalizándola o privatizándola, quiero decir. Pues. Está el Estado que está consciente que entre ellos, porque el mismo Estado le debe cualquier cantidad de plata, que no sé qué, le dice, te voy a quitar esta responsabilidad. Pero lo que no entiende la oposición ciega sobre este tema es que el Estado no está diciendo y el seguro me va a pagar tanto, sino que el Estado te va a decir, yo voy a asumir esa potestad con el erario nacional. Ahora, tú, Rodolfo,
porque le has pagado la mitad de lo que paga el patrono, di tú 10 o 11%, no me acuerdo, al seguro. Estás enamorado que quiere que el seguro te lo haga. Bueno, anda, demándalo pues al seguro, pero vas a tener que hacer una cola de 500 personas. Cuando yo voy en definitiva a darte lo mismo, oiga, pero es que lo hace y de la además que ahí sí alcanza la plata para el cálculo actuarial, porque si no esto se va y yo le se digo va una a sabe cosa, a dónde ya mismo, ¿no? si se trata de las obligaciones del Estado, ¿por qué no se ponen celosos que los municipios dan escuelas, los consejos provinciales dan escuela, el ministro de Educación da escuela y la empresa privada da? ¿Por qué para la educación es viable 4 arbitrios? Y para la salud, no, que yo como niño malcriado quiero la de la educación, en definitiva yo quiero comer ese pollo frío, pero si el otro está recién salido del horno. Quiero el frío. Quiero el frío. Jodas, no hay como decirle jodas. A ver, para cerrar las 4 preguntas, ya nos queda solo una, la disminución del número de asambleístas. Yo, por principio, cuando habían 69 diputados, después hubo otra, cuando destituyeron al presidente Bucarán eran 100, ya. Cuando yo estuve en la asamblea éramos 124. Vino el censo del 2010, subió a 137. Como no hubo censo el 2020 por la pandemia, el último censo ya lo subió a 151. Si vamos a subir los asambleístas cada vez que hay un censo, vamos a terminar teniendo más asambleístas que Estados Unidos y Brasil. Pues. Ve, en ese tema yo no soy político, yo invito a responder sí absoluto, especialmente con los predicados que le agregan a la pregunta, tanto por cada provincia, más 10 por no sé qué cosa. Nacionales. Sí, exacto, y uno más por cada 400,000. Sí. Es perfecto. Ahora una es por cada 100,000. No, 400,000. No, ahorita, sí. Es casi perfecta. Y por favor, no necesita más explicación que una comparación para mí fundamental. Es casi que la ruta de mi vida. No hay actitud sin aptitudes. Entonces yo no le puedo reclamar mañana, no sé, voy a decir al sastre, por decirte, que opine en el Congreso sobre problemas macroeconómicos, ni le puedo pedir al economista que opine sobre temas sobre la salud, etcétera, etcétera. Entonces, hay que establecer una tabla de requisitos que mezcle 3 elementos: edad, aptitudes y para definir un rato las actitudes no se pueden suponer cómo yo voy a enfrentar una situación a futuro. ¿Cómo acredito yo cuáles son o qué se espera de mis actitudes? La trayectoria de mi vida. ¿Qué he sido como estudiante? ¿Qué he sido como profesor? ¿Qué he sido como ciudadano? Los famosos 9, de entrada le vetan eso por inconstitucional. Porque, bueno, es que de nuevo, aquí entonces habría que definir constitucionalmente qué es discriminación y qué cosa no es discriminación. Y qué son criterios selectivos para obtener la mayor eficiencia y eficacia posible. Claro, pero háganle entender eso a los 9, no puede, se nos fue el tiempo, doctor. Sí. Como siempre quedamos pendientes. A ver, si en el seguro te quieren vacunar, te quieren sacar plata por cualquier servicio, o sea, una queja por corrupción, el seguro quiere escucharte. Escribe al 096-2533-238 o ingresa a denuncias.ies.gov.es. Esto está disponible 24/7, 24 horas al día, 7 días a la semana, y el seguro te asegura que es seguro y confidencial. O sea, no te sirve de nada irte a quejar ni con tu mujer, ni con tu suegra, ni con la gallada de la esquina. Ellos no te lo pueden resolver. Quéjate con quien podría resolvértelo. No te estoy garantizando tampoco, pero es que los otros no pueden. Y por último, no has ido a descubrir el nuevo hotel, el número 10 de la cadena Oro Verde, está en Puerto Viejo, y cuando llegues allí tu estadía se va a convertir en una estancia llena de confort, instalaciones modernas y diseño vanguardista. Y desde el mes de julio, y estamos en noviembre, has podido disfrutar del restaurante Monté, que es haute cuisine, alta cocina, pero inspirada en las raíces de Manabí, y la cocina manabita es
continentalmente reconocida como de primera, ¿ya? Además, podrás disfrutar de cócteles y piqueos en Solera Rooftop, que te enamorará con su vista panorámica en el atardecer. Así que ya sabes, conoce más en oloverdeportoviejo.com. Olo Verde Puerto Viejo, tu nuevo gran destino. Chicos, hoy es miércoles, mañana jueves es el último día que se puede hablar de la política y de la consulta popular. Por tanto, la hora de Lourdes Páez pasa el viernes y la hora verde con Andrea, que nunca viene de verde, pasa el viernes. Mañana tenemos programa como si no fuera un programa político. ¿Ok? Nos vemos mañana. Chao. Hasta aquí, Hablando Fuerte. Control Master Marisela Basantes. Transmisión digital Gerardo Díaz. Redes sociales Erika Eras. Edición Oscar Saavedra. Dirección Javier Gamboa. Todos los derechos reservados. RTP 2025.